Niños, niños, buenas noches. Les saluda el profesor Ronald Araujo Pereira, profesor de Educación Física. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de la semana, de las clases de Educación Física. En primer lugar, lamentablemente por temas tecnológicos, estoy explicando en el Zoom, pero también es una herramienta muy buena para que ustedes puedan entender claramente sobre lo que yo quiero explicarles. Bien, niños, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de conociendo mi fuerza, mi flexibilidad y mi velocidad. Bien, niños, son tres capacidades físicas muy importantes. Ya la semana pasada hablamos de la resistencia, solamente faltaría la resistencia. Y vamos a complementar esta vez con las tres capacidades. Entonces, esas tres capacidades, como les vengo diciendo, es es la fuerza, la flexibilidad y la velocidad. Bien, niños, ese es nuestro primer punto. Muy bien, vamos a explicar primero sobre el tema de la fuerza. Bien, la fuerza es una capacidad, ¿no?, física que se utiliza casi en todos los deportes, se utiliza en todas las acciones motrices que yo hago, ¿correcto? Al momento que yo levanto mi agua, un frasco con mi agua, estoy utilizando fuerza, ¿correcto? El momento que yo estoy corriendo, estoy utilizando fuerza, ¿correcto? Entonces, la fuerza viene a ser una capacidad física para vencer o soportar una reacción, puedo decirlo, una resistencia, reacción de una tensión provocada por la construcción, por la contracción de los músculos, ¿no? Pero básicamente entendamos que la fuerza como la capacidad de vencer o soportar una resistencia, algo una resistencia, algo que me está, como el peso, ¿no? Y básicamente está en función a la tensión muscular, a la contracción y la tensión muscular. Eso significa que quienes participan directamente en la fuerza vienen a ser los músculos. ¿Correcto, niños? Muy bien. Hay tres tipos de fuerza, tres tipos, ¿no? La fuerza máxima, ya, es la fuerza suprema, ya, que puede desarrollar un músculo o un grupo muscular. Un músculo, por ejemplo, el bíceps, ¿no? O un grupo muscular que sería el grupo muscular de todo el brazo. Es un ejemplo, ¿correcto? Pero esa es la fuerza máxima. El segundo tipo de la fuerza es la fuerza resistencia, o resistencia muscular también, ¿no? Pero fuerza resistencia o resistencia muscular, ¿no? Esa es la capacidad de un músculo o también de un grupo muscular, ¿no?, de resistir durante un tiempo considerable, ¿correcto? De un tiempo considerable. Ejemplo, si yo levanto esta botella con agua, ya estoy aplicando una fuerza máxima de un músculo o un grupo muscular que es todo el brazo, ¿correcto? Pero supongamos que este peso de acá no sería de 1 kilo como pesa esto de acá, y sería de 20 kilos, y yo estar ahí durante un tiempo. Entonces ya es fuerza-resistencia. ¿Listo? El levantar los 20 kilos vendría a ser una fuerza máxima, pero el resistir esa fuerza ahí en un solo lugar ya sería fuerza-resistencia. ¿Correcto, niños? Pues una explicación, un ejemplo simple, ¿no? Bien, eso ya lo vamos a hablar en las actividades complementarias y vamos a hacer los ejemplos de tipo de fuerza. Bien. Y la tercera fuerza vendría a ser fuerza-velocidad. La fuerza-velocidad es la capacidad de un músculo o un grupo muscular también de vencer una resistencia, ¿ya?, varias veces a la velocidad máxima, correcto, de ejecución, a la velocidad máxima de ejecución. Bien, son los tres tipos de fuerza. Bien, ahora vamos a hablar sobre la flexibilidad. Muy bien, una capacidad muy importante en el ser humano, ¿no? Una capacidad que mucho se practica en la gimnasia, ¿no? Y de hecho que todo deportista tiene que ser flexible. Bien, en primer lugar, ¿qué viene a ser la flexibilidad? La flexibilidad es una capacidad que nos permite alcanzar el recorrido de extensión máxima de las articulaciones, ¿correcto? Si yo quiero estirar mi brazo, es flexibilidad, ¿listo? Pero si yo quiero extender hasta donde pueda acá, estoy haciendo una extensión máxima de mi articulación, ¿correcto? Este brazo, yo lo puedo mover para este lado,
¿correcto? Hasta ahí es mi máxima extensión, pero hay personas que este brazo hasta lo pueden topar en el piso, entonces tienen otro tipo de flexibilidad. Listo, y así hay muchos ejemplos de flexibilidad, de piernas, flexibilidad del tronco, por ejemplo, cuando hacemos el arco atrás, ¿no? Unos se dan la vuelta sin ninguna dificultad porque tienen buena flexibilidad. Hay un, hay un recorrido de extensión máxima de todas las articulaciones en la función elástica de los músculos, ¿correcto? Bien. Hay dos tipos de flexibilidad, una flexibilidad estática y una dinámica. Su nombre lo dice, estática sin movimiento, dinámica con movimiento. Una flexibilidad estática es cuando se produce una posición de estiramiento de manera mantenida. Ahí me quedé. Flexibilidad estática. ¿Correcto? Me quedé ahí. Abajo, me quedé ahí. ¿Listo? Flexibilidad dinámica donde ya hay movimiento articular. Correcto, movimiento articular. Por ejemplo, levantar la pierna, levantar, bajar, levantar lo más alto que pueda, y hay una flexibilidad dinámica porque hay movimiento articular. Hay movimiento articular. ¿Correcto, niños? Muy bien. Ese es el tema, esa es la capacidad de flexibilidad. Bien, ahora vamos a hablar sobre otra, otra, otra capacidad que viene a ser la velocidad. La velocidad se entiende como la capacidad física para realizar acciones motrices musculares en un mínimo de tiempo, o sea, lo más rápido que pueda, ¿correcto? Lo más rápido. Y con un máximo de eficacia, estrechamente vinculado al funcionamiento neuromuscular. Neuromuscular, ¿correcto, niños? Hay tres tipos de velocidad también. Tenemos la velocidad de reacción, ¿listo? Estoy acá, reaccioné, lo rápido, reaccionar, coger un objeto, velocidad de reacción. Capacidad de ejecutar una respuesta motriz significa una respuesta de movimiento, ¿no? En el menor tiempo posible, en el menor tiempo posible, tras la aparición de un estímulo. Cuando me lanzan una pelota y yo lo cojo, velocidad de reacción. ¿Correcto? Muy bien, más adelante vamos a ver los ejemplos de este tipo de velocidades. Tenemos después la velocidad gestual, ¿ya? Capacidad de ejecutar un movimiento acíclico en el menor tiempo posible. ¿Qué es acíclico? También lo vamos a ver más adelante. Movimiento acíclico significa que no tiene un ciclo, que viene en forma heterogénea, ¿no? Los diferentes movimientos en formas heterogéneas, acíclico, ¿no? Y el tercer tipo de velocidad viene a ser la velocidad de desplazamiento, ¿ya? Que viene a ser la capacidad de ejecutar una secuencia encadenada de movimientos cíclicos en el menor tiempo posible. ¿Correcto? Por ejemplo, el momento que yo hago remo, hay un solo movimiento veloz. El momento que corro es un movimiento cíclico, o sea, hay un ciclo, se vuelve a repetir. ¿Listo? Muy bien, se vuelve a repetir en el menor tiempo posible. Todo lo que es velocidad está relacionado con el tiempo. ¿Listo, niños? Muy bien. Esa es la capacidad de la velocidad. Lo que les estaba explicando, ¿qué es un movimiento cíclico y un movimiento acíclico? ¿No? Un movimiento cíclico es cuando se repite el mismo movimiento una y otra vez. Se caracteriza por seguir un patrón, ¿correcto? Yo he puesto como ejemplo ahí en el atletismo, en la natación, ¿ya? Hay en la natación, velocidad, hay un movimiento de brazos, por ejemplo, en el tiro crawl, que es igual, en la velocidad con la que ejecuto hay un ciclo, se repite lo mismo. ¿Correcto, niños? Muy bien. Y el movimiento acíclico es lo contrario, ¿no? No hay sucesión homogénea de movimientos, es heterogéneo. Se caracteriza por la compleja organización de sus acciones motrices. ¿Qué significa esto? ¿De qué se realiza, ya, por ejemplo, en el vóley, ¿no? Soy rápido para hacer un voleo, ¿listo? Rápido para hacer un antebrazo, rápido para un ataque, o sea, hay velocidades diferentes, no tiene un ciclo igual. Entonces, la diferencia de acíclico con cíclico. Muy bien, ¿listo? La velocidad cíclica se ve mucho en los deportes colectivos, fútbol, básquetbol, se ve mucho. ¿Listo? Y en los deportes individuales como el atletismo, la natación, se ve lo que es el movimiento cíclico. Bien, niños. Muy bien, ese es referente a la capacidad, a la, perdón, a la capacidad física de la velocidad. ¿Correcto? Velocidad. Muy bien, ahora sí vamos a ver ejemplos.
Ejemplos claros. Por ejemplo, ejemplo de fuerza máxima, la halterofilia. ¿Qué viene a la halterofilia? El levantamiento de pesas, ¿correcto? ¿Ya? El culturismo también se llama, ¿no? El powerlifting también se llama, es un ejemplo de fuerza máxima. Ahí vemos en la imagen a una señorita levantando una barra fija con pesos, donde utiliza la fuerza máxima, ¿correcto? Un solo levantamiento, fuerza máxima. ¿Listo? Correcto. Básicamente ahí se utiliza la fuerza máxima. ¿Listo? Muy bien. Después vemos un ejemplo de fuerza-resistencia o resistencia muscular, el ciclismo de montaña, el ciclismo también de pista, donde recorren distancias en determinados tiempos, ¿no? Donde utilizan mucha fuerza, mucha resistencia muscular. El remo constante igual, y la natación de distancia, ¿no? Donde nadan 2.000, 3.000 metros, una resistencia, donde utilizan una fuerza-resistencia imaginable, niños. ¿Correcto? Ese es un ejemplo de fuerza máxima y fuerza-resistencia. ¿Listo, niños? Muy bien. Ahora, el otro ejemplo de fuerza, ¿ya? Tenemos el ejemplo de fuerza-velocidad. Correcto, ya sabemos dónde es realizar un trabajo de fuerza en el menor tiempo posible. Por ejemplo, básicamente está determinada en el atletismo. Las carreras de sprint. Sprint significa piques de velocidad. 20 metros, fuerza, velocidad. El salto largo, donde tengo que hacer un pique de 20 metros a toda velocidad y hacer un pique y una elevación, donde utilizo mucho la fuerza de piernas. Es un ejemplo de fuerza-velocidad. Se hace a toda velocidad. Fuerza a toda velocidad. En el salto largo, en el lanzamiento de jabalina. Básicamente en el atletismo se ve este ejemplo claro de fuerza-velocidad. Muy bien, niños. Ahora, vamos a también a ver un ejemplo de flexibilidad, de los dos tipos de flexibilidad, la estática y la dinámica. Por ejemplo, en la estática vemos a una señorita, ¿no?, haciendo una flexión del tronco hacia adelante con piernas extendidas y llegar a cogerse los pies. Es un ejemplo de flexibilidad estática. Hay muchos ejemplos de flexibilidad estática, ¿correcto? Levantar la pierna y tenerlo sin movimiento ahí, cogerse la punta del pie. También hay ejemplos es un ejemplo de estabilidad. Todos ejemplos lo vamos a hacer en la clase, en las actividades complementarias, donde vamos a hacer diversos ejercicios relacionados con qué, con los diferentes tipos de fuerza, de flexibilidad y de velocidad. Otro ejemplo, por ejemplo, en flexibilidad dinámica es utilizado mucho en los deportes colectivos para los calentamientos, donde hacen ejercicios de flexibilidad, muchos lo llaman estiramiento dinámico también, flexibilidad dinámico para hacer un buen calentamiento. Por ejemplo, ahí vemos en el equipo de un equipo de fútbol que están haciendo todos igual, coordinados, un tipo de flexibilidad dinámica. Por ejemplo, en el vóley siempre están acá, o abren, cierren, conforme van trasladándose, eso viene a ser un ejemplo de flexibilidad dinámica. ¿Listo, niños? Muy bien, vamos a ver como último ejemplos de velocidad. ¿Listo? Tenemos la velocidad de reacción, como les había dicho, por ejemplo, los piques de velocidad, las partidas de natación, ¿no? Velocidad de reacción, las partidas de atletismo. Un arquero cuando ataca un balón hace un tipo de velocidad de reacción rápida para coger la pelota, ¿no? En el futsal, el balonmano, se ve mucho velocidad, muchos ejemplos de velocidad de reacción, rápidas, en el menor tiempo posible y espacios cortos, correcto, velocidad de reacción. Un ejemplo de velocidad gestual. Ahí vemos, por ejemplo, a un tenista en el tenis, ¿no? Ese golpe que hace con el balón. Hay un gesto técnico, por eso se llama gestual. Hay un gesto técnico y aparte hay una velocidad que va a utilizar. En sí se mezclan los tipos de velocidades, pero básicamente está dirigido a la orientación de la velocidad gestual. Bien, niños, en el básquet, en el vóley, en el balonmano, en el fútbol, se utiliza mucho la velocidad gestual, ¿no? El momento que yo estoy corriendo y viene un balón, ¿no? Y yo hago un movimiento rápido, veloz, y ¡cum!, pateo el balón, una velocidad gestual. Está combinada con la técnica del jugador. ¿Listo, niños? Con la técnica, con el gesto técnico del jugador. Y para terminar tenemos la velocidad de desplazamiento, que es la más clásica. ¿Quién es más rápido? Por ejemplo, acá vemos la llegada de Usain Bolt en las últimas Olimpiadas, una velocidad de desplazamiento impresionante, ¿no? Donde utiliza también la fuerza, velocidad, ¿no? Utiliza es una combinación de muchas capacidades físicas.
¿no? Ahí tenemos las pruebas de velocidad, en natación también, 50 metros libre, 25 metros libre, se aplica la velocidad de desplazamiento, donde también hay velocidad gestual, hay velocidad de reacción en esas pruebas. Pero la velocidad de desplazamiento básicamente se observa más en el atletismo, ¿correcto? Y vemos también un ejemplo de natación. Muy bien, niños, esa es la explicación de estas tres grandes capacidades físicas: la fuerza, la flexibilidad y la velocidad. En la clase complementaria vamos a tener que hacer los ejercicios de estas capacidades. Correcto, los ejercicios de estas capacidades, adaptados a nuestra edad, a nuestras características personales que cada uno tenemos. Muy bien, niños, me despido del profesor Ronald Araujo Pereira y espero que hayan entendido muy bien este tipo de esta clase, ¿no? Y nos vemos en la clase complementaria y en el Zoom para desarrollar esta actividad. Buenas noches, gracias a todos, que tengan un lindo día.